ciudad de los pozos. Esa ciudad no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esa ciudad estaba habitada por pozos. Pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol, pozos humildes de ladrillo y de madera, y algunos aún más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias acudían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en un pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más aportaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos, instrumentos sofisticados, esculturas posmodernas, todo lo que se refería al arte. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Alguno de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior y llenar más cosas. ¿Se imaginan? Todo aquel que empezó a querer llenar más y más, se ensanchaba más y más. Un pozo pequeño que, ya alejado del centro de la ciudad, empezó a ver a sus camaradas ensanchándose y ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundiría en los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vació todas sus posesiones, lo poco que tenía.
o lo poco que había alcanzado sus extensiones, el pozo comenzó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente, el pozo, que crecía hacia adentro, tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro, y muy en el fondo encontró agua. Nunca otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando de agua en los bordes y por último sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo, que había encontrado agua, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en hermosas flores de muchos colores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo, al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel, ya que buscar en el interior, hacia lo profundo, es mucho mejor que estar llenándose de cosas que no te sirven en absoluto de nada. Muchos quisieron seguir el ejemplo de Vergel, pero claudicaron en la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y de más cosas. En la otra punta de la ciudad, otros pozos decidieron correr también el riesgo del vacío y también a profundizar, y también llegaron al agua y también salpicaron hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. Solo uno consiguió hacerlo al momento de vaciarse absolutamente. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé. No lo sé qué pasará, contestaba. Pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el río subterráneo que pasaba por debajo. Aquel que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda, que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y de buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Cuando dos almas se conectan en la profundidad de su ser, hasta con miradas se pueden hablar. Y no hay necesidad de palabras. Lo superficial
ciega las miradas. Comienza un nuevo día. Comienza Sky Blue.